Se acerca la época más festiva del año, y ya sea por regalos, aguinaldos, bonos o porque simplemente queremos algo bonito, qué mejor momento para aprovechar las ofertas y comprar un control para fomentar tu espíritu navigamer. Pero con tantas opciones, diseños y plataformas, ¿cuál te conviene? Así que te presentamos esta guía de compras para que sepas cuál se ajusta mejor a tu uso, plataformas o presupuesto. Y por qué no, la oportunidad de ganar uno cortesía del canal. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Y muy bien, para la guía solo consideramos los controles que hemos revisado en el canal, no importando si fue este año o el pasado. Las únicas excepciones incluidas son los controles oficiales de Sony, Nintendo y Microsoft, que usamos como referencia y son viejos conocidos. Y separamos por las categorías que nos hacen más sentido al comprar. Algunas son por tipo de control, otras por plataforma, terminado con el control del año, que es la única categoría donde consideramos a todos. Cuando aplica, haremos subcategorías para entender mejor la oferta, en especial cuando haya diferencias importantes en los precios. Y por qué no, si hay algún control que debas evitar. Y sin más, empezamos con controles para el iPhone. Este año, el ecosistema iOS es más fácil que nunca. Aunque Apple pone límites artificiales para cobrar por su certificación MFI, la compatibilidad con controles de Xbox, PlayStation y más recientemente Switch ha abierto la puerta a más controles sin tener que pagar más. Cualquier control que hable estos protocolos funciona, y no hay límites artificiales como los de Call of Duty y Apex Legends en Android. En iOS, si un juego soporta control, soporta cualquiera que se pueda conectar. Pero recuerda que no hay aplicaciones de mapeo a pantalla, ya que Apple las bloquea desde iOS 14. Este año nos trajo el Razer Kishi versión 2, que esperábamos fuera una mejora importante en cuestión de funcionalidad, pero en vez de construir sobre la versión original, es un clon del Backbone One, que no significa que sea malo, pero con el cambio de palancas tipo Switch, no es muy recomendado para shooters o juegos que requieren mucha sensibilidad. Por $99, el Kishi versión 2 y el Backbone One se posicionan como opciones premium con mejores D-pads y mejor ergonomía. Pero por la mitad de precio, mi recomendación sigue siendo el Kishi original. Tiene la misma funcionalidad acompañada de mejores palancas analógicas, aunque el D-pad no es de lo mejor. Si quieres mejor D-pad, igual por $50 está el GameSeed X2 para iPhone y Bluetooth, que usan D-pad con microswitches y funcionan mejor en juegos retro. Por otro lado, si quieres una opción más barata, abajo de $30, el BSP-D3 y BSP-D5 aparecen mucho en esta lista. Son muy buenas opciones y se conectan al iPhone sin problemas. Al ser Bluetooth, tienen más latencia, pero cuestan menos de la mitad que las opciones anteriores. Ten cuidado con cualquier control que diga que es compatible por medio de Shooting V3, que son muchos de los baratos. Esta aplicación ya no sirve y muchos fabricantes no actualizan la información. Si quieres un control normal, o tu dispositivo de juegos es el iPad, espera la sección de controles multiplataforma con las mejores opciones. Al ser la plataforma más popular del mundo, las opciones son infinitas. Vamos a acotar primero a controles telescópicos. Y a mi gusto, el mejor control telescópico del año fue el Moga XP7. Sí, va a ser la decisión más peleada porque es un control enorme, cuando la mayoría buscan más portabilidad, pero la calidad del control es de primera y tiene las mejores palancas en este formato. Como menciones adicionales tenemos el Kishi original, que ahora cuesta solo $50 y lo es una excelente opción. Solo ten cuidado si tu teléfono es muy grande, tipo Galaxy Note o Ultra, porque tiene que crecer tanto que puede lastimar el control. Otra opción es el GameSeed X2 Pro, que por $80 es más caro, pero es el primer GameSeed X2 que tiene gatillos analógicos y tiene mejor D-pad. En otros casos específicos, hablemos primero del X2 Bluetooth, porque a diferencia de los controles anteriores, es compatible nativamente con Call of Duty Mobile y Apex Legends. Y si tienes un teléfono que se calienta demasiado, como los Galaxy S22, considera seriamente el X3, que con su enfriador le va a dar un 30% más de performance al teléfono. No es barato, pero soluciona un problema cada vez más común. Y lo mismo, ¿quieres algo aún más barato? Los BSP-D3 y D5 son excelentes. No solo funcionan con todo juego compatible, también se conectan en nativo con Call of Duty y Apex. Los únicos detalles mencionables es que estos dos controles no tienen gatillos analógicos. Probamos otras opciones intermedias como el Shax S5B, el Dual Thorn de Ipega y el Saitake 7008, pero te recomendaría saltártelos e ir directo a los BSP. Ahora, casos muy específicos. ¿Tienes juegos que no soportan ningún control y necesitas mapear los comandos a la pantalla? Los controles FlyDigi Apex 2 y Apex 3 fueron una gran sorpresa. Son caros, $96 por el 2 y $120 por el 3, aunque más baratos en AliExpress, pero son controles premium. Sus palancas son de primer nivel, súper sensibles, y más su aplicación de mapeo,
o incluso ligar el giroscopio a la palanca. Los hace letales en mapeo. Y hagamos una mención honorífica a la App Mantis, que te permite hacer lo mismo con cualquier control, aunque requiere más configuración que FlyDigi para estar al mismo nivel. Es una herramienta obligatoria para cualquier jugador en Android. Nunca creí que en 2022 nos trajera tantos competidores en esta categoría, pero al ser tan popular, todas las marcas quieren un cachito de Switch. De 8BitDo, el SN30 Pro, el Pro Plus, el Pro 2 y el Ultimate Bluetooth son todos compatibles, y sorpresas como el CoolyKit King Kong 2 Pro y el FlyDigi Apex 3, y claro está, los BCP, en especial el D5. Y no olvidemos también el control oficial. Y no es fácil escoger uno, a mi gusto lo separaría así. Si quieres un control para juegos retro o 2D, que cada vez hay más en la plataforma, toda la serie SN30 de 8BitDo es de lo mejor. Su D-pad y forma basada en el control del Super Nintendo los hace perfecto para estos juegos, pero con las palancas obligatorias para los juegos modernos. Y por $50 o menos son excelentes opciones de calidad-precio. El FlyDigi Apex 3 se lo recomendaría únicamente si quieres la máxima personalización. Con los 4 botones adicionales puedes agregar macros, y las palancas son mejores que las originales, pero considéralo solo si estás dispuesto a pagar su precio. También está el 8BitDo Ultimate Bluetooth, que incluye su base para cargar y 3 maneras de conectarlo al Switch. Tiene el mismo D-pad de primera, pero en una posición más actual, y su mejor truco, palancas magnéticas, mucho más sensibles que las de cualquier otro control. El único detalle es que por $70 cuesta lo mismo que el CoolyKit King Kong 2 Pro. Este tiene las mismas palancas, pero vienen mejor calibradas. Tiene la forma del control de Xbox, que a muchos se les hace la más cómoda. Pero lo más importante es que es el único que tiene la funcionalidad de leer amigos. Aunque sí, el D-pad no le llega a 8BitDo, pero por los mismos $70 también es una gran opción. Pero ninguno de estos controles incluye vibración HD, algo que el Pro Controller oficial sí tiene. Así que si quieres la funcionalidad completa, el original sigue siendo la opción más segura. Ok, con multiplataforma nos referimos a controles compatibles con al menos 3 plataformas, específicamente Android, Windows y iOS. Cualquier adicional es bienvenida, y no incluye compatibilidad con Xbox, que por inalámbrico solamente soporta controles oficiales. Por cable hay más opciones como las versiones especiales de 8BitDo Ultimate y el Pro 2, y abre la posibilidad a adaptadores como el Brook Wingman, los cuales vamos a estar probando en las siguientes semanas, así que no olvides suscribirte. Empezamos por las opciones más baratas. Una vez más tenemos el BSP D3 y D5, que sí, son controles telescópicos, pero compatibles con todas las plataformas. Las 3 principales y PlayStation 3 o 4 y Switch. En especial considera el D5 si quieres un control que incluye giroscopio y vibración. Y sí, aunque te veas raro con un control así, batean muy arriba de su precio. Tenemos también las opciones de 8BitDo con la serie SN30 y Ultimate. Esta última es confusa por compatibilidad. La versión 2.4 necesita el frijolito y solo es compatible con Android y Windows. Y la versión Bluetooth es compatible con todas las plataformas en modo Switch, que le quita el soporte a los gatillos analógicos. Así que la recomendación sigue siendo el venerado SN30 en su versión Pro 2. No solo es excelente para juegos retro, sus palancas son de primera y es compatible con las 3 principales y Switch. Y puedes personalizar todo en su app, incluyendo los 2 botones adicionales. Además, conecta por Bluetooth y cable. Por $50 es difícil encontrarle competencia, aunque por $70 sí hay una competencia que mencionar. Otra vez el CoolyKit King Kong 2 Pro. Es compatible con las mismas plataformas y agrega funciones adicionales como mapeo del giroscopio a la palanca derecha para todas las plataformas, macros directamente en el control y es compatible en Android con Call of Duty y Apex de manera nativa. Pero lo más importante, tiene las mejores palancas que hemos probado en el canal. Sí, son las mismas palancas magnéticas que el 8BitDo, pero el trabajo de calibración es impresionante, con menos del 1% en la prueba de redondeo. Y si quieres palancas más largas o botones con acomodo Xbox, puedes comprarlos como accesorios separados. Y como siempre están los sospechosos comunes, controles que son garantía en calidad y compatibilidad con muchas plataformas. El control de Xbox y el DualSense para el PlayStation 5. Son fáciles de conseguir en casi todos los países y en ofertas suelen tener precios muy aceptables. Y aunque solo hablan un protocolo, todas las plataformas tienen soporte, y en Windows puedes usar toda su funcionalidad, incluyendo la vibración en los gatillos del Xbox y los gatillos adaptativos y la vibración HD del DualSense. Opciones seguras con calidad garantizada. Y no es que me haya saltado el Xbox Elite 2 y los FlyDigi Apex, solo que creo que pertenecen a una categoría separada de controles nivel Pro. No solo por el precio,
sino por la calidad y opciones incluidas en cada uno. Y empezamos con el, digamos, menos caro, el Apex 2, que por $96 incluye funciones similares al Elite 2, con una funda y palancas adicionales, pero lo más importante, funciones adicionales que van desde botones deslizables hasta el mejor mapeo de giroscopio a palanca derecha que hemos probado, y con 6 botones frontales, 6 programables, y soporte nativo en ReWASD en Windows, no hay límites en lo que puedes hacer con este control, excepto acelerar y frenar, porque su único error es que los gatillos son digitales. Así que si quieres acelerador y freno, entonces el Apex 3 tal vez sea tu mejor opción, porque sus gatillos no solo son analógicos, son adaptativos como los del DualSense. Lástima que solo con opciones fijas o con algunos mods en juegos, pero por $120 incluye menos botones y detalles que el Apex 2, y todavía no hay soporte en ReWASD, y su pantalla la verdad solo es un adorno hasta que alguien decida ponerle Doom. Para terminar está el control más caro que hemos probado, el Xbox Elite Wireless Controller Series 2, típico nombre de Microsoft, o Elite 2 para los cuates, un control que es su pura calidad. Incluye funda, palancas y D-pads intercambiables, y 4 botones adicionales mapeables en la Xbox o en Windows con ReWASD, aunque en el resto de las plataformas es solo un control de Xbox. Existe ya una versión más barata, pero no incluye los accesorios, y hemos visto el completo en $150 en promociones. El control ideal para el que está dispuesto a pagar más por tenerlo mejor. Y bueno, antes de conocer el control del año, demos unas menciones honoríficas a innovación, como al app de Mantis Pro, que te permite mapear en Android cualquier control a movimientos en la pantalla. También a los modos de mapeo de FlyDigi, que en serio se sienten como soporte nativo. Y mencionemos también su excelente mapeo de giroscopio a palanca derecha, excelente sin necesidad de que el juego lo soporte. No olvidemos también los botones deslizables del Apex 2, y los botones frontales del Apex 3, que con su sistema mecánico juntan el traslado de las membranas con el satisfactorio clic de los switches, y ahora son mis favoritos. No olvidemos los dos del 8BitDo Ultimate Wireless, hacen muy cómoda la recarga y conectan el adaptador de 2.4 al mismo tiempo, ideal para estaciones de juego. Y mencionemos también el M30, inspirando a los controles de Sega Genesis y que nos sorprendió con lo bien que funciona para los juegos de pelea. 30 años después, la guerra entre el Super Nintendo y el Genesis sigue viva con sus D-pads. Antes de ver cuál es el control del año, recuerda que la manera más fácil de comprar uno es utilizando las ligas de afiliados disponibles en las descripciones de los videos. Todas apuntan a Amazon y AliExpress, pero lo más importante es que no te van a costar más, pero vas a ayudar al canal. Y mejor aún, participa porque vamos a regalar el FlyDigi Apex 2, el 8BitDo Ultimate 2.4G, el Moga XP7, el Xiaomi Elite y el BSP D5 a 5 suscriptores. Participar es fácil, da clic en la liga que está en la descripción del video. Completa cada una de las acciones disponibles para ganar una o más entradas. Son acciones simples como suscribirte, visitar y darle like a videos, seguirme en Twitter, Instagram y TikTok, y las más importantes, capturar las claves secretas que daré en este y los siguientes 4 videos. Y después de publicar el video de cada semana, habrá más acciones para que tengas más posibilidades de ganar. Tienes hasta el 31 de diciembre para completar las que puedas, y de ahí seleccionaremos 5 ganadores a los que contactaremos por correo para enviarles sus premios. Recuerda que YouTube no está afiliado de ninguna manera con este giveaway. No sé cómo pasamos de guía de compras a premios, pero los nominados son el BSP-D3, un control de una marca desconocida, absolutamente genérico, pero que con su compatibilidad y palancas bien calibradas, nos cambió la perspectiva de lo que puede hacer un control económico. Y que con su hermano el D5, esperemos empujen a actores como Aipega, Saitake y Mokyut a mejorar esta oferta. El GuliKit King Kong 2 Pro, que con sus palancas magnéticas renueva la fe en una tecnología que no veíamos desde el Sega Dreamcast, y que empuja la calidad de las palancas a un nivel más arriba. Y son tan buenas que las empezamos a ver en otras marcas y dispositivos como el Aya Neo. Y si cumplen su promesa, llevarán la tecnología a los Joy-Cons del Switch. Y el Sony DualSense, control oficial del PlayStation 5, que nos demuestra que Sony está dispuesto a trabajar con otras plataformas al aceptar el uso de los gatillos adaptativos y vibración HD en juegos de Windows, y que nos da esperanza de que estas empresas piensen más en los clientes y menos en sus bolsillos. Y el ganador es tú, porque con tantas opciones hay algo para todos. ¿Cómo creen? El control del año de Cero a Tech va al King Kong 2 Pro. Una sorpresa que una empresa tan nueva haya pulido un control tan competente en tan poco tiempo, y que esperamos estandarice las palancas magnéticas para por fin terminar la guerra con el drift. No te pierdas porque estos fueron los controles nominados dando clic en cualquiera de estos videos.
No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.